entonces dejar ahora completa nuestra tabla de ventas. E incluso ya se llama ventas. Los nombres de las columnas tienen nombre apropiado, fecha de venta, ID de vendedor, ID de cliente, ID de libro, precio de venta. Eso es muy importante, ¿ya? Precio de venta. Vamos a echar un vistazo a los géneros. En los géneros tenemos el nombre del género que dice género simplemente y el ID o el ID del género, que no es un mal nombre, pero generalmente los datos no están dispuestos de esa manera en una base de datos. Se comienza de izquierda a derecha con el campo clave que se llama, con la columna clave, o en otras palabras con el identificador de cada uno de estos géneros. Así que lo que voy a hacer yo es marcar la columna completa y en vez de que esté en la columna C, me la voy a llevar a la columna... a la columna, tengo que acertar ahí, cuando esté el puntero así, me la llevo a la columna A. Porque ese es más bien el orden lógico que tienen los datos dentro de una tabla. Siempre se deja a la izquierda aquel valor que identifica el resto de los datos. En este caso, a cada género. Y los géneros estarían ahí. Eso sería todo. A todo esto ya antes de ir al break subí la versión anterior. Por lo tanto, si alguien quedó atrasado, la puede descargar y partir de ahí. Veamos la tabla de autores. La tabla de autores tenemos el nombre de autor y el ID del autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Más adelante quizás podríamos agregar la nacionalidad del autor, el país donde vive o donde reside, la edad o fecha de nacimiento del autor, bueno, cualquier dato que sea propio del autor. Y de esta manera lo vamos a agregar donde corresponda, que va a ser en esta tabla. Pero por el momento lo vamos a dejar tan solo con el nombre y con el código que lo identifica. Pero nuevamente, el código de identificación del autor debiera estar más bien a la izquierda. Lo había puesto a la derecha, ¿se acuerdan? Pero lo habíamos puesto a la derecha para poder aplicar correctamente el buscar B. Pero ahora que ya lo utilizamos, podemos trasladarlo hacia la izquierda en su orden más normal, podríamos decir. Libros. Acá tenemos todos los datos inherentes de cada libro. El título, el ID que identifica cada libro, el género literario, pero solamente el código de identificación, la cantidad de páginas, la fecha de edición, el precio nominal que tiene ese libro y el código de la editorial que imprimió este libro. Alguien me dirá, ¿y qué pasó con los autores? ¿Se acuerdan? Que cada libro podía tener como máximo 3 autores. Bueno, los autores los vamos a manejar de otra manera, porque hay otra tabla que se llama autores por libro, que esto había quedado de la clase anterior, en donde en esta tabla de autores por libros, yo voy a eliminar eso, no sé por qué quedó ahí, yo tengo acá los libros y los autores. Entonces, si por ejemplo el libro número 1 le quiero agregar otro autor, simplemente al final de la lista pongo lib 1 y el código del autor que ahora se incorpora a ese libro. ¿Y eso qué es lo que me permite? Me permite que un libro pueda tener 0 o más autores, perdón. ¿Ya? Es decir, podría tener 10 autores si yo quisiera, 20, lo que yo quisiera. Es cosa de ir agregando los datos. A esto se le llama una tabla de intersección, porque es la tabla que permite unir a los libros con los autores y hacer de que yo pueda especificar varios autores por libro. ¿Ya? Está como entre medio, intersectando a ambas tablas. A ver, con respecto al libro, el ID del libro nuevamente debiera estar a la izquierda, ¿no es cierto? En su lugar natural, y esta columna que me quedó vacía la voy a eliminar. Listo. Yo creo que estamos bien ahí. Editoriales. Ya, con editoriales. ¿Qué pasa con editoriales? El problema que tienen editoriales es el siguiente. A ver, primero que todo voy a acomodar la columna ID para dejarlo a la izquierda en su posición normal y voy a borrar esta columna que me quedó en blanco. A ver, ¿qué problema ustedes perciben en esta tabla de datos? ¿Qué sería difícil procesar?
los teléfonos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo quisiera enviar mensajes de texto a sus teléfonos de contacto, tendría que hacer un cálculo, un proceso para poder separar los números telefónicos y así tenerlos en forma individual, de tal forma de que podamos mandar números telefónicos precisos, ¿cierto? A ciertos números telefónicos precisos el mensaje de texto, por ejemplo. Y la verdad es que también no es normal que una columna tenga más de un dato. Y ahí ustedes pueden ver de que, por ejemplo, el teléfono de la primera editorial tiene más de un dato, más de un valor. Tiene 1, 2, 3, 4 teléfonos que se separan gracias a que hay un punto y coma simplemente. Y eso no es ideal. Algo parecido también puede suceder, ¿saben cuándo? Cuando yo en una columna tengo el nombre completo de una persona. El nombre, el primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno. ¿Cierto? Generalmente se trabaja así. Pero eso también trae un inconveniente. Porque si yo quisiera ordenar ese listado por apellido paterno, no tengo cómo. ¿No es cierto? No tengo cómo ordenarlo. Entonces también lo que se consigue ahí que el nombre o los nombres, el apellido paterno y el apellido materno, mejor estén en columnas separadas, porque eso me va a permitir, por ejemplo, filtrar por por el apellido paterno, por ejemplo, o bien ordenar por el apellido paterno. Cosa que si estuviera todo dentro como un solo dato, no se podría. Entonces, en este caso, vamos a tener que normalizar los números telefónicos. ¿Ya? A ver, ¿cómo los vamos a normalizar? Vamos a tener que hacer que cada número telefónico quede ubicado en una columna distinta. ¿Cierto? Ya. Para ello, es conveniente que esta columna teléfono sea la última dentro de esta tabla, la que esté más a la derecha, porque si yo ahora hago un proceso de separación, me va a sobreescribir la columna correos y la voy a perder. Entonces, esta columna correos, la voy a dejar mejor para el lado de acá. No, voy a insertar una columna mejor, o voy a cortar mejor. Cortar y voy a insertar en esa posición. Cosa que los teléfonos, cuando yo los separe, esa separación me va a quedar hacia la derecha. ¿Ya? Me va a quedar hacia la derecha y así no me va a sobreescribir cualquier dato que esté en la derecha. ¿Ya? Entonces moví las columnas de un lado para otro. Bien, lo que voy a hacer entonces a continuación es separarlos. Por suerte, Excel trae una herramienta que permite separarlos. Esa herramienta, primero que todo selecciono los datos. Esa herramienta se llama texto en columnas y se encuentra en el menú principal en la alternativa datos. Acá está la alternativa texto en columnas. Esta herramienta es muy útil porque muchas veces uno recoge datos de otra aplicación, por ejemplo, pero en esa aplicación no es más que un listado de valores en un texto plano, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo me lo traigo a Excel, me lo va a dejar como una sola columna y puede ser que ahí vengan varios datos. Entonces, esta herramienta que se llama texto en columna, voy a hacer clic, me permite separar los valores que hay en esa columna, dejándolo en varias columnas. Pero hay dos posibilidades aquí de separación. Una puede ser de que yo quiera cortar el texto de acuerdo a ciertos caracteres fijos. Por ejemplo, los 8 primeros caracteres van a ser una columna, del 9º al 20º va a ser otra columna y así sucesivamente. Es decir, voy a trozar la columna. O la otra sería establecer un carácter que va a tener la función de delimitador. Entonces yo voy a escoger acá delimitadores. ¿Por qué? Porque como podemos ver, cada uno de estos números telefónicos tiene el punto y coma que delimita un número del otro. Entonces, este es un asistente. Selecciono delimitadores y a continuación presiono siguiente. Acá me pregunta, bueno, ¿cuál es el delimitador? Predeterminadamente Excel piensa que el delimitador es una tabulación. ¿Ya? Por eso que aparece marcado ahí tabulación. Pero podría ser un punto y coma, podría ser una coma, podría ser un signo más incluso, que también nos serviría, ¿no es cierto? Pero en este caso el que se está utilizando en esa columna es el punto y coma. Y acá tengo punto y coma.
¿Se dan cuenta que inmediatamente ahí en la muestra me lo trozó? Hay que hacer algún ajuste porque algunos quedaron con espacio en blanco antes, ¿cierto? ¿Ya? Pero no importa, lo importante es que primero los separe. Siguiente paso. Aquí esto es para darle un formato simplemente. O sea que si una columna quedó como que era una moneda, era un valor numérico, un monetario, yo le puedo aplicar acá un formato monetario inmediatamente, pero vamos hacia adelante. ¿Ya? Finalizar. Y ahí me creó entonces una columna con el primer teléfono, el segundo teléfono, el tercer teléfono y el cuarto teléfono. Entonces ahora lo logré separar. Ahora, no lo puedo dejar así, porque yo tendría que poner como encabezado de columna teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4, y va a correr una suerte muy parecida a lo que ocurrió con los autores, que solamente yo podría especificar como máximo 4 teléfonos. Y de repente quizás yo tengo la posibilidad de registrar más números telefónicos todavía, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una hoja de contactos, o bien una hoja de teléfonos, y todos estos teléfonos los vamos a ubicar ahí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que todo, voy a ir a crear una nueva hoja, ya vamos en la 9ª hoja, y le voy a dar por nombre teléfonos. Sin tilde. Pueden colocar tilde, pueden colocar espacio en blanco, pero a veces eso entorpece. ¿Ya? Porque a veces podemos tener mal configurado el teclado y no podemos dar con el tilde. Entonces, estábamos en editoriales acá. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder dejar esto normal? A ver, voy a tomar el código de identificación de las editoriales, que lo tengo acá, lo voy a copiar y me lo voy a llevar a mi hoja de teléfonos para replicarlo acá. Ahí tengo entonces los códigos de las editoriales. Luego voy a volver a la hoja de editoriales y voy a copiar solamente la primera columna de teléfonos. Esa. Marquen bien para que no queden desfasados. Copiamos y lo pegamos donde están los teléfonos al ladito. Ahí tengo entonces los primeros teléfonos. Pero hay algunos que tienen 2, hay otros que tienen 3 o incluso 4. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Copio nuevamente los códigos de las editoriales, copiar, y los pego a continuación. Pegar. Los pego a continuación, los vuelvo a repetir. Entonces me voy a editoriales y ahora copio toda la columna, todos estos datos del segundo número telefónico y se los pego a continuación, al ladito donde estaban los códigos de las editoriales. Acá. Pegar. Luego vuelvo a copiar los códigos, vuelvo a repetir los códigos de las editoriales. Copiar, pegar. Ahí tengo del 1 al 19. Es cierto, hay 20 editoriales, pero la número 20 no tiene código, no tiene número telefónico. Por eso que tan solo estoy copiando y pegando los 19 primeros. Y ahora me voy a editoriales y hago lo mismo para la tercera columna, inclusive las celdas que están vacías, inclusive. ¿Ya? Copio y me lo llevo a mi tabla de teléfonos y los pego acá. Claro, me quedaron algunos vacíos, pero posteriormente esos yo los voy a eliminar. Copio nuevamente, porque eran 4 columnas de teléfonos, ¿cierto? Copio nuevamente el código editorial y lo pego a continuación. Y voy ahora por la cuarta columna. Editoriales. Copio todo, inclusive las celdas vacías. Copio y lo pego en mi tabla de teléfonos. A continuación, acá. Pegar. ¿Listo? Ya. ¿Qué he logrado con esto? He logrado que por cada fila tan solo haya un número telefónico. De esa manera,
cuando yo quiera a una editorial agregarle otro número telefónico, simplemente al final coloco el código de la editorial y el nuevo número telefónico. Y así la cantidad de números telefónicos que podría tener una editorial es variable, no tiene límite. Pero bien, aquí me quedaron algunas columnas vacías, ¿cierto? Algunas celdas vacías, como por ejemplo esas que están ahí. Entonces, si ustedes quieren eliminarla, a ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, podríamos hacerlo manualmente, así, ¿cierto? ¿Sí? Podríamos hacerlo de esta manera porque no es tan complicado. Yo me estoy ayudando con la tecla Control, presionando para poder marcar más de una celda discontinua. ¿Ya? Porque no son tantos registros para abajo, no son tantas filas, así que es mejor hacerlo así. Ahí. Y a continuación, botón derecho y elimino. Entonces ahora me quedé solamente con los números telefónicos que corresponden. Entonces aquí voy a darle un título, le voy a poner teléfono. ¿Ya? Porque aquí voy a tener el número telefónico. Ahora bien, me percaté de que algunos tienen un espacio en blanco. ¿Se dieron cuenta? Por ejemplo, ese está un poquitito corrido hacia la derecha. Bueno, alguien dirá, editémoslo, ¿no es cierto? Hagamos doble clic y borramos el espacio en blanco de más que tenía. El problema es que cuando yo presione la tecla Enter, Excel me va a acusar un error. Me va a decir, oiga, está mal escrito este número. Usted quiso ingresar el número positivo 50, a ver, como 56.000 millones, algo así, ¿cierto? Porque hay espacio en blanco entre medio. Entonces aquí hay otro truco para que me quede como texto eso, porque realmente lo que tengo acá no son cantidades numéricas, es texto. Entonces el truco para que esto quede como texto es que a ese valor que estoy modificando y que puede ser interpretado como una cantidad numérica, le antepongo un apóstrofo. ¿Ya? Y de esa manera con el apóstrofo me queda como texto. Miren, voy a hacerlo con otro. Ahí tengo otro. Pongo el apóstrofo, que es el que está al lado del dígito 0. A ver, miren, voy a mostrárselo por teclado. Teclado virtual, teclado en pantalla. El apóstrofo es ese de ahí. Por si acaso la palabra es apóstrofo, no es apóstrofe. Apóstrofe significa otra cuestión. Nada que ver. Apóstrofo. Y no es comillas simples. Las comillas son comillas. No existen las comillas simples y las comillas dobles. Son las comillas nomás. Y estos son los apóstrofos. Ya, busquemos otro. Aquí tenemos otro. Entonces, anoto un apóstrofo y elimino el espacio en blanco. Entonces, ¿para qué sirve el apóstrofo? Es para cuando yo tengo una cantidad numérica en una celda, pero que quiero que quede como texto. Y se dan cuenta que el apóstrofo no se ve. ¿Ya? Esto viene de planillas electrónicas antiguas. No sé si alguien conoció Lotus 123. Uy, que estoy viejo. Ya. Era una planilla electrónica precedente al Excel. Que a todo esto Excel no era de Microsoft. Microsoft la compró a una empresa y la difundió. Hoy en día es la más popular y Lotus 123 murió. Con el tiempo también apareció otra hoja de cálculo que se llamaba 4 Pro, que era muy buena para la época, pero también murió, se quedó ahí en el camino. Ya, entonces ahí corregí los valores que estaban anómalos y todos me quedaron sin el espacio en blanco al inicio. Con esto, entonces yo ahora podría borrar los números telefónicos de las editoriales. Adiós. Y si yo quisiera saber cuáles son los números de contacto de la editorial X, por ejemplo, de la editorial Antuco, simplemente me voy a donde dice teléfonos y recorro acá, o bien filtro, como ustedes quieran. Miren, voy a hacer un filtro, por ejemplo, filtro, y busco acá la editorial Antuco, que es la EDI 1, y esos son todos los números telefónicos de la editorial Antuco. Si yo quisiera agregar otro, simplemente pongo EDI 1 y el nuevo número telefónico, apóstrofo más 56
más 56 dije, más 56, por ejemplo, 9, 4023, 43. Ah, y voy a dejar espacio en blanco entre medio para que se vean grupos de números. Bien, y ahí ahora mi editorial Antuco tiene otro número telefónico. Y esto, ¿cómo habría sido de la forma original? Tendríamos que haber puesto en la celda, haber editado la celda, al final punto y coma y le agrego el otro número telefónico. Entonces la verdad es que no es conveniente manejarlo así, es más conveniente manejarlo de esta manera. Bueno, voy a quitar los filtros para que recuperemos los datos originales, ¿ya? Y ahí estarían normalizados los teléfonos de la editorial, ¿ya? Bueno, y finalmente, y con esto terminamos lo que es la normalización. Lo único que nos queda es que en las editoriales sucede algo similar con los correos electrónicos. Hay editoriales que tienen, por ejemplo, 2 correos electrónicos y hay otras que tienen tan solo uno. Podríamos proceder de la misma forma, pero como ustedes pueden ver acá, son poquitos, así que lo podríamos hacer perfectamente manual, ¿no es cierto? Yo creo que va a tomar menos tiempo hacerlo de esa manera que estar haciendo todo el proceso que acabamos de hacer con los números telefónicos. Entonces, a ver, voy a copiar este primer correo electrónico sin el espacio en blanco que tenía al principio. Voy a copiarlo y me lo voy a llevar a una nueva hoja que le voy a dar por nombre correos. Cambiar nombre, correos. Correos. Entonces voy a pegar por acá el correo y por acá voy a anotar el código de la editorial al cual pertenece ese correo. Me acuerdo que era la editorial Antuco, el EDI1. Entonces aquí voy a poner ID editorial, ¿ya? Y aquí voy a poner el correo. Voy a poner mail, ¿ya? Voy nuevamente a editoriales para tomar ahora el segundo correo que tiene esta editorial, lo copio y lo agrego acá entonces donde está la hoja correos, pongo EDI1 porque pertenece a esa editorial, EDI1, y aquí pego entonces su correo. Me quedan 2 más nomás, que sería contacto CIEM, que ese es otro correo de la editorial EDI6, así que aquí al final pongo EDI6 y al ladito su correo. Y por último, este correo de la editorial Vicen Vives Chile S.A., cuyo código es EDI9, lo copio, voy donde están los correos, EDI9, y al ladito pongo su correo electrónico. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Si la persona ahora quiere agregar más correo electrónico de contacto, simplemente anotamos el código de la editorial y su nuevo correo electrónico. Y esto me va a permitir entonces poder especificar más de un correo electrónico para editoriales. Incluso hay un montón de editoriales que no tienen correo electrónico porque no aparecen en esta tabla, ¿no es cierto? Listo. Ah, y me queda lo último. Tenemos que borrar la columna correo nomás, y con eso tenemos todo listo. Editoriales, y esta columna borramos, eliminamos, y ahí tenemos todo normalizado. Ah, falta una cosa, que acabo de verlo. Las ciudades están repetidas. Santiago aparece varias veces, ¿cierto? Y sería mejor tener un código que identifique la ciudad y el listado maestro de ciudad lo tenemos en otra hoja, ¿ya? A ver, todo esto parte de que después vamos a ver los frutos de todo esto, la conveniencia de tenerlo así que nos faltó normalizar esta columnita, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hacíamos con las otras columnas, las primeras, ¿se acuerdan? Copiamos la columna, agregamos una hoja nueva que le vamos a dar por nombre ciudades, pegamos las ciudades, ¿ya?
Y quitamos los duplicados, ¿cierto? Dejando tan solo uno de cada uno. Quitar duplicados y ahí está. Miren qué pocas eran las ciudades. No eran más que 6 ciudades que se repetían varias veces. Entonces, aquí vamos a tener el ID de la ciudad y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, Ciu 1, Ciu 2, Ciu 3, Ciu 4. De ciudad viene esto. Ciu 5. Ah, ¿por qué lo estoy escribiendo? Si puedo copiar y pegar, ¿no es cierto? Ciu 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Que acá donde tengo las editoriales, en vez de que aparezca el nombre de la ciudad, aparezca el código. Y ustedes dirán, pero no ganamos mucho, ¿cierto? No, si ganamos, ¿por qué? Porque aquí yo podría agregar, por ejemplo, la región a la cual está ubicada la ciudad. El país, tal vez. Podríamos agregar el código de área de la ciudad, la cantidad de población que hay en esa ciudad. O sea, hay muchos más datos que aquí estoy omitiendo que son propios de una ciudad. Entonces, esa es la ventaja de tenerlo por separado, porque si no lo tuviéramos por separado, estaríamos obligados aquí a agregar esos datos y repetirlos en cada uno de las editoriales que están ubicados en esa ciudad. Entonces, la idea es que aquí nosotros en definitiva quede el ID ciudad, ¿cierto? En vez del nombre. ¿Se acuerdan que para irlo a buscar utilizábamos el buscar B? Voy a buscar verticalmente ese valor, la palabra Santiago, punto y coma. ¿A dónde lo voy a buscar? A la hoja ciudades, en específico en la columna B. Pero el resultado que quiero obtener se encuentra al ladito, en la columna C. Pero eso no lo sabe Excel. ¿Y cómo se lo digo? Con el siguiente parámetro, punto y coma 2, o sea, la segunda columna. Y finalmente anoto falso tan solo para que haga una búsqueda exacta. Y listo, logré traerme el código de la ciudad de cada una de ellas. Voy a copiar para abajo ahí. Ahí está el código de la ciudad de cada una de ellas. Y podemos comprobar que Santiago tiene el código 1, Ciu 1, ahí está nuevamente. Ciu 1. ¿Ya? Y está todo correcto. Entonces ahora nos tenemos que quedar solamente con esto. Y esto lo tenemos que eliminar. Pero recuerden, tenemos que copiar y pegar solamente los valores para que la eliminación de esta columna no afecte la fórmula que haría acá, que ahora ya no existe porque sobreescribí solamente los valores. Y ahora puedo eliminar esto sin mayores problemas y me quedo solamente con el código de la ciudad. Ya. Y ahí estaría. Ahí estaría normalizado. ¿Ya? Miren, de una tabla, de una tremenda tabla, que ni tampoco era tan grande como otras que yo he visto por ahí, yo he visto tablas enormes, al normalizar, al dejar todo más atómico y menos redundante, logramos tener en definitiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tablas que cada una de ellas guarda algo en específico y no está entremezclado entre una misma tabla, sino que está todo separado. Hay algo que nosotros podríamos mejorar, pero no lo vamos a hacer, pero es lo siguiente. Yo podría fusionar la tabla teléfonos y la tabla correos en una sola tabla, en donde estén mezclados los teléfonos con los correos. Pero en ese caso tendría que agregar una columna para señalar con ella cuál es un correo y cuál es un teléfono. Una cosa así como columna tipo. ¿Ya? Lo podríamos hacer, pero dejémoslo así mejor por separado. ¿Ok? Ya. En definitiva, ¿hacia dónde apuntamos? Apuntamos a lograr esto. Déjenme ver si tengo la presentación por acá. No, no la tengo acá. Voy a buscarlo porque no la descargué. Así que voy a ingresar al navegador que está por acá. Voy a poner office13.com. Voy a ingresar con mi usuario porque esto lo tengo en mi computadora ya en Valparaíso. 27. Ahí está. Listo. ¿Y dónde lo tengo? Lo tengo acá.
Este diagrama que les voy a mostrar a continuación, yo lo hice en Access. ¿Ya? Voy a borrar esta X porque en el fondo fue para crear cada una de estas relaciones. Pero acá ya estamos entonces creando lo que se llama un modelo de datos. A ver, se lo voy a mostrar ahora en grande. Ahí. Un modelo de datos. Ahí están todas las tablas que acabamos de crear. Está la tabla géneros, la tabla autores, autores por libro, ¿no es cierto? Libros, teléfonos, correos, ¿dónde están? Acá están los correos. Bueno, están relacionados con las editoriales. Están las ciudades a las cuales pertenece cada editorial. En las ventas tenemos los clientes a quienes les vendimos el libro y tenemos también los vendedores que realizaron la venta. Y esto es un modelo que se llama modelo de datos. Recuerden que la palabra modelo, en el fondo, es una representación de la realidad. Como así la modelo de la pasarela es una representación idealizada de una persona, ¿ya? Que quiere mostrar una prenda de vestir, con la finalidad de que todos nos sintamos, o la mujer en este caso, si fuera una modelo, identificados con esa persona. No es tan así. O bien, por ejemplo, un plano de un edificio es un modelo del edificio que más adelante se va a construir. O la maqueta también es un modelo, ¿cierto? Es una representación de. En este caso, este diagrama es una representación de los datos que en este momento hemos normalizado. Y acá cada una de estas vendría siendo nuestras planillas, que después las vamos a transformar en tablas de Excel. ¿Cuál es la gracia de eso? Que Excel las va a reconocer como tablas. Y vamos a poder hacer algunas operaciones especiales con ellas, ¿ya? Que no se podrían realizar, o bien se podrían realizar, pero de otra manera, con fórmulas con rango de celda y cosas por el estilo. Y las tablas, si ustedes se dan cuenta, tienen una línea de conexión que establece cuál es la relación existente entre una tabla y otra. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que la tabla de libros está relacionada con la tabla géneros, porque justamente acá en la tabla de libros yo tengo un campo o una columna que se llama género, que debiera llamarse ID género, ¿cierto? Que guarda el valor del código del género, que lo puedo ir a buscar acá y así dar con el nombre de ese género. Si ustedes observan las líneas, en un extremo aparece un 1 y en el otro aparece un signo de infinito. Eso tiene un significado. Y este significado se puede relatar bajo dos puntos de vista. Por ejemplo, de género a libros o de libro a géneros. Mira, un libro solamente puede estar asociado a un género. O sea, un libro no tiene dos géneros literarios, tiene tan solo uno. Ahora me voy a poner acá. Un género podría tener asociado varios libros, es decir, varios libros podría ser de un género literario. Por eso que el infinito está acá. Pongámoslo en otra parte. Editoriales. Veamos con teléfono. Una editorial podría tener muchos teléfonos, por eso que tengo ahí signo de infinito. Pero cada uno de esos teléfonos pertenece tan solo a una editorial. ¿Ya? Entonces, con esta relación, Excel y las bases de datos entienden la cardinalidad que hay entre tablas y las relaciones. Por lo tanto, cuando yo pido buscar todos los números telefónicos de la editorial tanto, él sabe cómo llegar a él para dar con todos los números telefónicos. O bien, yo quisiera saber cuántas ventas de libros se hicieron para la editorial tanto. Y con estas relaciones, Excel va a saber, y la base de datos van a saber, cómo llegar y navegar hasta la tabla de ventas para desplegarme o hacerme un cálculo relacionado solamente con las ventas de esa editorial. Porque gracias a estas relaciones, Excel va a poder navegar entre todas las tablas hasta dar con el resultado que uno quiere. ¿Ya? ¿Esto qué nos va a permitir después? Nos va a permitir crear tablas dinámicas que se van a construir no tan solo de una tabla de datos, sino que yo puedo recoger datos de por acá, datos de por acá, datos de por allá, y con eso construir una tabla dinámica. Es decir, puedo tomar datos de diferentes tablas, de diferentes planillas. Y lo bueno que tiene eso, de que
los datos que están presentes en la tabla dinámica son una cosa, pero yo también podría hacer filtros por ciudades. Y yo digo, quiero ver todos los resultados que me entrega esta tabla dinámica, pero para la ciudad de Valparaíso. Y automáticamente la tabla dinámica se reacomoda, pum, y me muestra los resultados para Valparaíso. Eso nos va a permitir entonces construir después un dashboard que tiene la gracia de que yo voy a tener los resultados ahí en el dashboard y simplemente seleccionando la ciudad, la editorial tal vez, el género literario, la información que me entrega el dashboard se va a ir actualizando de acuerdo a esas selecciones que yo voy haciendo, ¿ya? A esas selecciones de filtro en el fondo que voy haciendo. Entonces, eso que me va a permitir poder hacer consultas rápidamente para tomar decisiones. Por eso que a este tema o a esta parte de la asignatura yo le llamo tratamiento de datos para la gestión. Porque cuando uno gestiona, necesita tener información oportuna, ¿no es cierto? Rápida, ¿ya? Y a veces, cuando tenemos una planilla de Excel mal preparada, preparar ese informe toma mucho tiempo. O sea, de partida hay que preguntarle a la persona dueña del archivo, oye, por favor, ¿me podía hacer un listado con todas estas cosas? Ya, pues esa persona se va a demorar toda la mañana en tenértelo y te lo va a entregar. Ah, pero ¿sabéis que ahora me lo puedes mejor preparar por esto? Nuevamente, otras 2 horas más para que te lo entreguen. En cambio acá, nosotros vamos a hacer un clic aquí, un clic acá, y vamos a tener inmediatamente toda la información. ¿Ya? Es como el panel control de un avión, en donde están todas las perillas que controlan la navegación del avión. Esto va a ser más o menos lo mismo. Vamos a tener todos estos botoncitos que vamos a encender y apagar para que los datos vayan variando y los gráficos se vayan moviendo de acuerdo a esos criterios que nosotros estamos seleccionando para obtener la información. ¿Ya? Pero eso prefiero abordarlo como un tema aparte. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer durante este fin de semana largo es que todo este proceso que acabamos de hacer lo voy a sintetizar en varias cápsulas, ya de video. Cápsulas pequeñitas, cosa de que ustedes vayan al punto exacto de algún tema que quizás no les quedó claro y puedan ver en esa cápsula cómo se realizó, ¿ya? Entonces voy a hacerlo de esa manera para que aquellos que quizás no pudieron seguirme el ritmo, o bien se saltaron una clase o algo le pasó extraño en su planilla Excel, puedan practicar en el tiempo que dispongan y que tengan libre, ¿ya? Yo voy a hacerlo esto durante esta semana y además Raúl está filmando esta clase, así que también la va a dejar disponible. Por lo tanto, ahí va a haber bastante material para que puedan repasar, ¿ya? Mi idea no es que el día de la prueba ustedes tengan que hacer algo tan complicado como esto, sino que quiero que algo más bien a baja escala ustedes sean capaces de prepararlo y generar información, pero a baja escala, ¿ya? Recuerden, yo no quiero aquí hacer pruebas para que ustedes reprueben. No, si ustedes todos van a aprobar, ténganlo por seguro, ¿ya? Pero por eso quiero que esa seguridad le dé la confianza para que hagamos las cosas a conciencia, porque les va a ser útiles para más adelante y para ahora también, ¿ya? Así que por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Te tengo que pasar los videos porque son 2 videos, ¿ya? Y vamos a continuar entonces la próxima clase. Lo que hicimos ahora, esto último, yo a continuación lo voy a subir al aula como la siguiente versión, ¿ya? Para que alguien, si quiere, lo puede descargar, como también así está el original, por si quiere empezar a trabajar desde un principio. Ya, chiquillos.